Les damos la bienvenida a este encuentro, Principios de diseño y herramientas de Permacultura con David Holmgren. Este encuentro se realiza en el marco de la Diplomatura en Bioarquitectura, organizada por la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional y Aula Abierta. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en nuestras redes bioarquitectura.aulaabierta para estar informados de encuentros como este. Queremos contarles que este encuentro va a estar traducido simultáneamente por Dolores Turró y que la dinámica del encuentro será una exposición inicial y luego realizaremos algunas preguntas. Ahora sí, es una gran alegría para nosotros darle la bienvenida y recibir a David Holmgren, quien es reconocido mundialmente como un destacado pensador ecológico, maestro, escritor, orador que promueve la permacultura como una forma realista, atractiva y poderosa, alternativa al consumismo dependiente. Ahora sí, you can start. David. Thank you for the invitation to speak to you in Argentina from Australia. I am Gracias speaking por invitarme a hablar desde Australia. I'm speaking to you from Hepburn Springs, a small village 120 kilometres northwest of Melbourne, Australia's second largest city. Estoy hablando desde un pueblo cerca de Melbourne, la segunda ciudad más grande de Australia. Can you say the name of the place again, David? Hepburn Springs. Hepburn Springs in Victoria. Yes. This is Dja country, which was never ceded by the indigenous people, but was transformed. Esta es la nación Dja que nunca fue cedida por los indígenas australianos. And this was transformed from the 1840s by graziers and then gold miners in the largest gold region of the world. Fue transformado por los pastoralistas en el año 1840 o en la década del 1840 en una zona de búsqueda de oro. Contributing to Australia becoming by 1900 the richest country in the world per capita, along with Argentina. Eso contribuyó a que Australia al inicio del siglo XX se convirtiese en el país más rico del mundo, o uno de los países más ricos del mundo, conjuntamente con Argentina. So what is permaculture? ¿Qué es la permacultura? It's about people and food. It's about a working relationship with nature. La permacultura se trata de una relación entre las personas y la comida. También se trata de trabajar con la naturaleza. It's about about energy and materials, and it's about community. Se trata de energía y de materiales y también se trata de la comunidad. But in its essence, it is a design system for regenerative living and land use. En su esencia es un sistema de regeneración y de vida resiliente y del uso de la tierra. And it's based on universal ethics and design principles that we believe are applicable anywhere. Está basado en principios universales éticos que se aplican en cualquier lugar. Even though the strategies and techniques vary enormously depending on the context. Aun cuando esas estrategias y técnicas dependen en una gran parte del contexto.
It's also a grassroots and international movement of practitioners, designers, and organizations. También se trata de un movimiento de gente que la practica, diseñadores y organizaciones a nivel de base. And it's also an empowering response for many people to environmental and social crisis. También es un recurso de empoderamiento a diferentes niveles sociales en tiempos de crisis. While the strategies and techniques vary with place and context, underlying ethics and design principles govern, guide, and inform those strategies and techniques. Aun cuando las estrategias y técnicas no varíen demasiado según, o varíen demasiado con lugar y el contexto, o según lugar y contexto, la ética y los principios de diseño que lo apuntalan guían e informan las estrategias y las técnicas. We can think of the three ethics of earth care, people care, and fair share as forming the hub of a bicycle wheel. Se puede considerar a las tres éticas de el cuidado de la tierra, el cuidado de la gente y, digamos, la justa distribución como el nudo o como el centro de una rueda de bicicleta con los 12 principios de diseño. While the 12 design principles are the spokes that work in tension to keep the wheel round and rolling, able to traverse diverse terrain. Los 12 principios son como si fueran los rayos que funcionan para mantener la rueda en tensión y mantienen la rueda girando para cubrir terrenos diversos. The initial action of permaculture design has been in the domain of land and nature stewardship, which is also the source from which these principles were derived. La acción inicial de la permacultura o del diseño de permacultura ha sido al dominio de la tierra y la administración de la naturaleza, la cual es la fuente de la cual se derivan dichos principios. But permaculture design is also concerned with reshaping the built environment and our use of tools and technology, what we might call the infrastructure. El diseño de permacultura también tiene que ver con darle nueva forma al entorno en su construcción y a nuestro uso de las herramientas y de la tecnología, lo que podemos llamar digamos, la infraestructura y el sistema. These three domains cover our material needs, but another 4 domains of human organization are necessary to the design of a sustainable and just society. Estos 3 dominios cubren nuestras necesidades materiales, pero otros 4 dominios de organización humana son necesarios para diseñar una sociedad sustentable y justa. El diseño de... Sorry, go on, David. Permaculture design principles also apply to reshaping our culture and systems of education, our ways of maintaining health and spiritual well-being, finance and economic relationships, as well as the system of land tenure and community governance. Los principios del diseño de permacultura también se aplican a dar forma a nuestra cultura y sistemas de educación,
las formas de mantener la salud y bienestar espiritual, finanzas y relaciones en la economía, así como también el sistema de titularidad de la tierra y de la gobernabilidad de la comunidad. These are the emerging applications, often called invisible structures in permaculture teaching. Estas son las aplicaciones emergentes que frecuentemente se llaman o son llamadas estructuras invisibles en la enseñanza de permacultura. We need to weave together the reform of all these domains in our own lives, and in so doing, send out the ripples into the world which help reorganize larger systems of community and beyond. Tenemos que entretejer juntos la reforma de todos estos dominios en nuestras propias vidas y de esa manera enviar la reverberación al mundo que va a ayudar a reorganizar sistemas más grandes de comunidad y más allá también. We can think of the ethics as the most solid foundation values and the 12 design principles as powerful thinking tools that we apply in all design processes. Podemos considerar la ética como el valor fundamental más sólido y los 12 principios de diseño como si fueran 12 herramientas poderosas que podemos aplicar a ese diseño o a los procesos de diseño. But many other processes are needed to arrive at unique living design solutions that reflect people, place, and context. Pero muchos otros procesos se necesitan para llegar a diseños únicos de soluciones de vida que reflejen lugar, gente y contexto. In this graphic, each level in the hierarchy informs the next, from the most general to the most specific. En este gráfico, cada nivel dentro de esta jerarquía informa al siguiente nivel, desde lo más general hacia lo más específico. So from design principles to design methods, and then to strategies and concepts, on to techniques and specifications before arriving, hopefully, at appropriate design solutions. Entonces, en este caso se trata de diseños de principios a diseños de métodos hasta llegar a la más adecuada solución. David, you can continue from here. I'll just say that this is the graph you were referring to. Este es el gráfico al cual se hacía referencia anteriormente. So, David, you can continue explaining from here. Note the rooster very pleased with himself as he crows to the rising sun that he has the answer. Fíjense qué contento que está el gallo consigo mismo cuando le canta al sol naciente. Feedback from the results of design are essential to refine and inform further designs. El feedback o la retroalimentación de los resultados del diseño son esenciales para refinar e informar diseños posteriores. But in reality, design almost never works this way. La realidad es que el diseño nunca funciona de esa manera. Casi nunca funciona de esa manera. Conscious planning and design mostly operates at the top two levels,
where we may go back to the drawing board to refine techniques and specifications, but rarely to question our broadest conceptualizations of the design solutions and the strategies to achieve them. El planeamiento consciente y el diseño mayormente opera en los dos niveles más altos, donde podemos todavía volver al tablero de diseño para refinar las técnicas y las especificaciones, pero raramente para cuestionar nuestras contextualizaciones más amplias sobre las soluciones de diseño y las estrategias para lograrlas. Design methods we use are even more problematic in ranging from completely unconscious to rigid and formulaic. Los métodos de diseño que usamos son a veces más problemáticos, yendo de totalmente inconscientes a rígidos y formulaicos. Even more unquestioned, except at times of cultural revolution and civilization transition, design principles are culturally embedded and mostly unquestioned. Aún menos cuestionados, excepto en tiempos de revolución cultural y de transición en civilizaciones, los principios de diseño están imbricados culturalmente, forman parte de la cultura y en general no se cuestionan. This is quite natural because these foundational levels are generally proven through long cultural evolution. Esto es bastante natural porque estos niveles fundacionales en general están probados a través de la larga evolución cultural. Permaculture has always been premised on the need for deep cultural transformation to deal with the limits to growth crisis long predicted, but now unfolding on multiple fronts and forms. La premisa de la permacultura está basada en la necesidad de una profunda transformación cultural para enfrentar los límites de la crisis de crecimiento que ha sido predecida hace largo tiempo, pero en este momento está sucediendo en diferentes formas y en diferentes frentes. Many can find the previous graphic a bit overwhelming and foreign to lived experience. El gráfico anterior para muchos puede ser un tanto extraño y, digamos, un tanto confuso y fuera de la experiencia vivida. This graphic shows another pyramid inverted, covering everyday life of intimate details, but shaped by larger scale patterns and realities. Este gráfico muestra otra pirámide invertida, mostrando al gallo, que está también, en este caso, cantándole al sol, representando la vida, y simultáneamente las experiencias de vida del gráfico previo. At the base is the same rooster crowing in the morning sun, representing light and simultaneously the living design solution of the previous graphic. Ya esto lo hemos dicho. Can you continue, David? From this self-evident miracle of life, we are all engaged in daily work routines of both work and play, most of which we do semi-automatically based on past patterns of awareness and behavior. De este milagro autoevidente de la vida,
todos nosotros estamos involucrados en rutinas diarias de trabajo y de entretenimiento, la mayoría de las cuales hacemos de una forma semiautomática, basadas en estructuras pasadas. Those habits may include making breakfast using a touch screen of a phone, riding a bicycle, splitting wood, or whatever we do habitually. Esos hábitos y formas de pensar pueden abarcar desde preparar el desayuno, usar una pantalla de contacto en un teléfono, montar en bicicleta, cortar leña o cualquier otro tipo de actividad que hagamos habitualmente. Less continuously, we engage in conscious fine-tuning and maintenance activities that allow our daily routines to not run off the rails. De una forma menos continua, en este proceso, nos enganchamos en a un ajuste de sintonía fina y mantenemos actividades que permiten que nuestras actividades cotidianas no se descarrilen. Less frequently, we make personal and collective decisions that shape our lives in the short and longer term, hopefully for the better, but not always. En forma menos frecuente tomamos decisiones personales y colectivas que dan forma a nuestras vidas a corto y a largo plazo, esperando que sea para bien, pero no necesariamente todo el tiempo sucede así. Most conscious design and planning is at this level. La mayor parte del planeamiento y diseño consciente es a este nivel. Sometimes we find ourselves making the same mistakes over again. Muchas veces nos encontramos cometiendo los mismos errores una y otra vez. Whatever decisions we make, there are limits to our personal agency and influence on the seasonal and life patterns that constrain and govern our lives. Cualesquiera sean las decisiones que tomemos, hay límites a nuestra agencia personal, a nuestra posibilidad de hacer personal e influencia en las estructuras estacionales y de vida que constriñen y gobiernan nuestras vidas. For example, if it is winter, we have to wait till spring to plant the vegetable garden, or we are getting older with many non-negotiable consequences. Por ejemplo, cuando llega el invierno, tenemos que esperar hasta la primavera para plantar la huerta, o mientras tanto envejecemos con muchísimas consecuencias no negociables. Beyond these proximate patterns that shape our lives are larger scale ecologic, economic, political, and cultural realities that influence our lives for better and or worse in complex ways that we may barely understand. Más allá de estas estructuras de proximidad que dan forma a nuestras vidas, existen sistemas ecológicos más grandes, así como sistemas económicos, políticos y realidades culturales que influyen en nuestras vidas para mejor o para peor, de maneras complejas que a veces apenas podemos entender. Maybe the first pyramid can be thought of as emblematic of very rational thinking of our culture. La primera parte de la pirámide se puede considerar como emblemática de el pensamiento racional de nuestra cultura. Some might imagine it as very patriarchal with a strong sense of control. Algunos pueden imaginarla como muy patriarcal,
con un gran nivel de control muy fuerte. On the other hand, this graphic is the opposite in accepting that we are not in control, reflecting a greater humility. Some would suggest a more feminine responsive energy to the world as we find it. Por otro lado, este gráfico es el opuesto, es opuesto en el aceptar que no estamos en control y refleja mayor humildad. Algunos podrían sugerir inclusive que se trata de una forma muy, femenina de energía, de mayor respuesta hacia el mundo de la forma en la cual lo encontramos. Both these frameworks are useful in enacting permaculture as a design process rather than just a collection of strategies, techniques, and pre-existing design solutions. Estos marcos de referencia son útiles, ambos marcos de referencia son útiles para establecer o practicar permacultura como un proceso de diseño más que una colección de estrategias, técnicas o soluciones de diseño preexistentes. I want to use this graphic and opportunity to pay homage to permaculture colleague Dan Palmer, who died just recently. David quiere usar este gráfico para rendirle homenaje a su colega Dan Palmer, que falleció recientemente, otra persona involucrada con la permacultura. This graphic is part of a huge body of work recorded in part on the blog Making Permaculture Stronger, which is a deep dive into permaculture, holistic decision-making, and living design process. Este gráfico es parte de un blog sobre permacultura y está, digamos, presentado allí. Dan's evolution of the conceptual tree of permaculture shows how design process is the trunk through which all generally universally applicable foundations, the roots must pass. En el diseño de Dan, la evolución del árbol conceptual de la permacultura muestra cómo el proceso de diseño es el tronco a través del cual cruzan o pasan todos los, digamos, principios generales aplicables de su base, en este caso las raíces. To generate situation-specific solutions that arise from design patterns, strategies, and techniques. En este caso, estos principios son los que deben recorrer las raíces para generar situaciones de soluciones específicas surgidas de estructuras de diseño, estrategias y técnicas. In the tree, these solutions find expression in the infrastructure of the branches, to the powerhouse of the photosynthetic leaves, and the fruits and seeds that fertilize and feed the ecosystem and lead to reproduction and evolution. En este árbol, estas soluciones encuentran su expresión en la infraestructura de las ramas, desde la infraestructura de las ramas hacia la, digamos, hacia la usina de las hojas donde transcurre la fotosíntesis, las frutas y las semillas que alimentan y fertilizan el ecosistema y llevan a la reproducción y a la evolución.
The search for sound living design process for permaculture that can avoid the problems associated with mechanical models of design that dominate our industrial culture is an ongoing one. La búsqueda de un diseño sólido o de un proceso de diseño sólido para la permacultura que eviten los problemas asociados con los modelos mecánicos de diseño que dominan nuestra industria, nuestra cultura industrial, es continua. With the remaining time, I want to speak briefly to permaculture ethics and illustrate the 12 principles with a focus on one or two. En el tiempo que nos quede, quiero hablar brevemente sobre la ética de la permacultura e ilustrar los 12 principios enfocándonos en uno o dos. While the design principles may be unique to permaculture, the ethics were distilled from those common to all indigenous and traditional cultures of place before industrial modernity scrambled and corrupted those ethical principles. Mientras los principios de diseño son únicos en permacultura o pertenecen en forma única a la permacultura, la ética fue destilada y de todas esas estructuras comunes a las culturas indígenas y tradicionales de lugar antes del contexto de la modernidad industrial y la cual terminó destruyendo los principios éticos y corrompiéndolos. Many different valid interpretations and applications of these simple ethics can be made. Se pueden hacer muchas interpretaciones y aplicaciones de estos simples principios éticos. My interpretations might complement, deepen, or even challenge your own valid interpretations. Mis interpretaciones pueden resultar un reto, complementar, profundizar las interpretaciones de ustedes. Ethics force us to reflect and ask questions more than providing answers. La ética nos fuerza a hacer preguntas más que a dar respuestas. I'll swap here. There. Modern people often think of spaceship Earth steered by us humans, or even the Earth cradled in human hands when thinking of care of the Earth. Cuando pensamos en el cuidado de la Tierra, mucha gente en estos tiempos modernos piensa en, digamos, en la nave Tierra dirigida por nosotros, seres humanos, o aún así también la Tierra acunada en las manos de seres humanos. While these are useful visions, they tend to reinforce perceptions of human power as gods, for better or worse, over nature. En tanto a que estas visiones pueden ser útiles, tienden a reforzar las percepciones del poder humano como si los seres humanos fueran dioses, para bien o para mal, por encima de la naturaleza. More humble interpretations of our capacities and our dependence on Mother Nature are essential to balance the techno-hubris of our times. Representaciones más humildes de nuestras capacidades y dependencia en la madre naturaleza
se consideran esenciales para equilibrar esta tecno-ubris de los tiempos que corren. Starting with where we stand literally on the earth, the condition of the soil under our feet and our stewardship is the best measure of how we are managing to care for the earth. Para cuidar la tierra, empezando con el lugar en el cual estamos literalmente parados sobre ella, la condición del suelo bajo nuestros pies y nuestra propia administración son las mejores medidas respecto de cómo nos estamos manejando. This is one way we rebuild nature's abundance. Esta es una forma en la cual podemos reconstruir la abundancia de la naturaleza. In other language, we might recognize the various forms of abundance, soil, water, biomass, and biodiversity, as Mother Nature's wealth or capital to be valued and regenerated, but with no right to plunder. En otro lenguaje podríamos reconocer las formas variadas de abundancia en el suelo, en el agua, la biomasa y en la biodiversidad, como si fuera las riquezas de la madre naturaleza o un capital a ser valorado y regenerado, pero el cual no tenemos derecho de expoliar. Similarly, the ethic of care of people often invites thinking first about how we need to care for the 7 billion plus people on the planet. Del mismo modo, la ética sobre esta ética, existe una tendencia a pensar primero sobre las formas de cuidado de los 7 mil millones y más personas que viven en el planeta. We interpret this principle as beginning with the true nurture of ourselves and by extension, our kin and community as the best indicator of how we are going. Interpretamos este principio como empezando con la verdadera naturaleza de nuestro ser y por extensión nuestros familiares y comunidad como el mejor indicador sobre cómo estamos yendo. If we do not look after ourselves, then we become a burden for others to look after. Si no nos cuidamos a nosotros mismos, nos convertimos en una carga para otros, para que otros cuiden. When we look after those within our circle of reciprocity, this can be understood as a form of social insurance by which we are, in the longer term, looking after ourselves and our kin, a form of enlightened self-interest. Cuando cuidamos a aquellos que se encuentran en nuestro círculo de reciprocidad, esto se puede entender como una forma de seguro social por el cual estamos a largo plazo cuidándonos a nosotros mismos y a nuestros familiares. Se trata de una forma iluminada de interés propio. Fair share for many people is encapsulated in the simple slogan, live simply so that others may simply live. Una forma justa de compartir está encapsulada en la frase, vivir de manera simple para que otros puedan simplemente vivir. But to understand this ethic is more complex. Pero entender este sentido de el sentido ético de esta idea es mucho más complejo. We need to celebrate nature's abundance
and accept her limits and distribute the surplus. Tenemos que celebrar la abundancia de la naturaleza, aceptar sus límites y distribuir los excedentes. Getting our heads around the idea of nature's abundance and yet limits is difficult. Pensar en la idea y acostumbrarnos a la idea de la abundancia de la naturaleza y de sus límites es bastante difícil. The apparent paradox of this ethic makes it effective in constantly questioning what it means. La paradoja aparente de esta ética se hace efectiva en el cuestionamiento constante de qué es lo que significa. When we recognize nature's limits, we are aware of ecologic and energetic realities of the material universe. Cuando reconocemos los límites de la naturaleza, somos conscientes de las realidades ecológicas y energéticas del universo material. When we appreciate and celebrate nature's abundance, it is both an internal and collective psychosocial experience that our needs are being and can be met. Cuando apreciamos y celebramos la abundancia de la naturaleza, es tanto en forma interna y colectiva una experiencia psicosocial que nuestras necesidades, o por la cual nuestras necesidades son atendidas o pueden ser atendidas. This is the opposite of a sense of scarcity, which results from economic structures which generate inequality and insecurity. Esto es lo opuesto del sentimiento de escasez que suele resultar de estructuras económicas que generan desigualdad e inseguridad. The sense of abundance is not created by more material wealth, but by the sense of security and ability to distribute the surplus, no matter how small or large, to others. Este sentimiento de abundancia no se crea a través de mayores riquezas materiales, pero a través de la habilidad de distribuir ese sentimiento de seguridad conjuntamente con los excedentes, sean del tamaño que fueren, grandes o pequeños, a otros, a los demás. Those others could include people, animals, and nature in general beyond our circle of reciprocity, from which we never expect anything in return. Esos otros pueden incluir gente, animales y naturaleza en general, más allá de nuestro círculo de reciprocidad, desde el cual no podemos esperar nada en retorno. Each of the 12 design principles is a powerful thinking tool that we can use in many different contexts to design resilient and regenerative systems modeled on nature's living design patterns. Cada uno de los 12 principios de diseño es una herramienta de pensamiento muy poderosa que podemos utilizar en diferentes contextos para diseñar sistemas resilientes y regenerativos modelados en base a los diseños vivos y a las estructuras vivas de la naturaleza. Each principle is a positive action statement that we
take as both an instruction to do something and something we can enable in others, including animals, plants, and even what we might think of as non-living. Cada principio constituye una afirmación de acción positiva que podemos tomar como una instrucción para hacer algo y como algo que podemos activar o habilitar en otros, incluyendo animales, plantas y aun en aquello que nosotros consideramos no viviente. For each principle, we use an icon as a memory tool to help us remember the principle, but also it embodies at least some aspect of the principle. Para cada principio vamos a emplear un icono como una herramienta de memoria para que nos ayude a recordar el principio, pero también corporiza de alguna forma algún aspecto del mismo principio. Most of the principles reflect to some degree or other wisdom that was common sense for traditional peoples connected to land and culture, but that have been lost through the ravages of invasion, displacement, modernity, urbanized affluence, and reductionist thinking associated with formal education. La mayoría de los principios reflejan en algún grado la sabiduría que fue sentido común para los pueblos tradicionales conectados a la tierra y a la cultura, pero que se han perdido a través de los daños causados por las invasiones, los desplazamientos, la modernidad, los excesos de la urbanización y las formas de pensar reduccionistas asociadas con la educación formal. Within scientific culture, the principles have a strong connection to and lineage from system science that has led to, amongst other results, the whole computer revolution. Dentro de la cultura científica, los principios tienen una fuerte conexión con un linaje de la ciencia de los sistemas que lleva, entre otros resultados, a la computación, a la revolución en la computación. Within system science, systems ecology is the primary source for distilling permaculture design principles. Dentro de la ciencia de los sistemas, la ecología de los sistemas es la fuente primaria para destilar los principios de diseño de permacultura. Together, they provide a powerful antidote to the problems and limitations of reductionist and siloed thinking that still dominate formal education. Todos ellos juntos proveen un antídoto poderoso a los problemas y a las limitaciones de del pensamiento reduccionista en silos que aún domina la educación formal. In a residential permaculture design course, we will typically spend half or a whole day out of 14 days explaining and workshopping the design principles. En un curso residencial de diseño de permacultura, típicamente vamos a pasar la mitad o todo un día de los 14 días que dura explicando y haciendo talleres sobre los principios de diseño. In this brief presentation, I can illustrate by considering two. En esta presentación puedo ilustrar esto considerando dos principios. So, observe and interact. Observar e interactuar. Any animal that fails to effectively observe and interact
with its environment does not survive. But in modern society, these innate human capacities have been separated and ossified. Cualquier animal que deja de observar o interactuar en la naturaleza no sobrevive. Pero en la sociedad moderna, estas capacidades innatas humanas han sido separadas y osificadas. Observe and interact instructs us to regain and refine our inherent capacities to directly observe and interact with our natural and social environment rather than being passive recipients of mediated information and instruction. La observación y la interacción nos instruyen para recuperar y refinar nuestras capacidades inherentes para observar directamente e interactuar con nuestro entorno natural y social, en lugar de convertirnos en receptores pasivos de información mediada y de instrucción. In this way, the principle seeks to overturn both alienation from nature and the disabilities created by formal education and media. De esta forma, el principio intenta dar vuelta tanto a la alienación de la naturaleza y las discapacidades creadas por la educación formal y los medios. At the most practical level, it applies not only to ourselves, but also, for example, in designing systems of animal husbandry that allow the animals to fulfill their natural functions and capability that include observing and interacting with their natural and social environment. De forma práctica, esto se puede aplicar no solo a cuidarnos nosotros mismos, sino también al diseño de sistemas de cuidados de animales, por ejemplo, que permitan a los animales cumplir con sus funciones naturales y sus capacidades, incluyendo la observación y la interacción con el entorno natural y social. This icon is especially powerful because it is possible to see or imagine so many different things in it. Este icono es muy poderoso, especialmente porque es posible ver o imaginar muchas cosas diferentes dentro de él. In the design process, we associate this principle with both the information and the inspiration that contribute to effective design. En el proceso del diseño asociamos este principio tanto con la información como con la inspiración que contribuyen a un diseño efectivo. With each design principle, we use a traditional proverb, mostly one that provides a cautionary balance to the positive action statement of the principle. Con cada principio de diseño, usamos un proverbio tradicional, exclusivamente uno que otorga un equilibrio precautorio respecto de la acción positiva de ese principio. Beauty is in the eye of the beholder reminds us that how we view, hear, touch, smell, or taste something is as much a projection of our internal state and mental model of the world as it is about objective reality. La belleza está en el ojo del que mira, nos hace recordar de cómo vemos, escuchamos, tocamos, olemos o degustamos algo como una proyección de nuestro estado interno y modelo mental del mundo, así como también de la realidad objetiva. In different languages and cultures, different proverbs may be appropriate.
en diferentes culturas y lenguas, diferentes proverbios pueden ser la traducción o pueden ser apropiados. So shifting to design from patterns to details, principle 7. Principio número 7 es el diseño de desde las estructuras hacia los detalles. Design from patterns to details is an antidote to the practice of mechanistic design that attempts to construct whole system complexity by assembly from many parts. El diseño de las estructuras hacia el detalle es un antídoto a la práctica del diseño mecanista que intenta construir un sistema completo simplemente ensamblando partes. Instead, we are instructed to zoom out to survey the context for design, to understand the larger existing or potential patterns that might shape the whole and in the process generate the details that characterize functional design. En lugar de lo anterior, se nos dan instrucciones para alejarnos, para ver el contexto del diseño, para entender las estructuras más grandes o potenciales que pueden formar parte de ese todo y en ese proceso generar detalles que caractericen el diseño funcional. The icon of the spider on its web reminds us of the ubiquitous design pattern of a spider's web, but with unique details which are unique to each web. El icono de la araña en su tela nos hacen acordar de los, digamos, diseños ubicuos, pero con detalles únicos. It is also emblematic of the zone and sector site planning tools commonly used in permaculture design to guide decisions about placement of plants, buildings, infrastructure, and other details of a sustainable small farm or residential property. Es también emblemático de la zona o las herramientas de planeamiento de sector que se utilizan comúnmente en permacultura para guiar las decisiones sobre la ubicación de plantas, edificios, infraestructura y otros detalles de una pequeña granja sustentable o una propiedad residencial. Sun, wind, and other sectors map the wild energies that affect a site and so should shape the design, symbolized by the radial arms of the web. El sol, el viento y otros sectores dibujan el mapa de las energías salvajes que afectan a un lugar y por lo tanto deben darle forma también al diseño, simbolizado por la estructura radial de la telaraña. Zones 1 to 5 notionally differentiate intensity of use and control around a central activity node, typically a house, and so map human energies which are greatest close to home, symbolized by the spider at the center of the web of more or less concentric rings. Las zonas 1 a las 5 difieren de manera nocional, difieren en intensidad nocional de uso y control en torno a un nodo central de actividad, típicamente una casa,
y entonces de esa forma trazan el mapa de energías de los seres humanos que son más fuertes, más elevadas cerca de la casa, en este caso simbolizada por la araña en el centro de la trama de anillos más o menos concéntricos. For example, these simple design tools allow us to place deciduous fruit trees on the north side of a house, which is zone 0, and the kitchen garden, zone 1, in a zone-tuned system with poultry, for example. Estos diseños simples o herramientas simples de diseño nos permiten ubicar árboles de hojas caducas al norte de la casa, zona 0, en otras palabras, y el jardín de la cocina en la zona 1, en el sistema de la zona 2 con animales, aves de corral, por ejemplo. Similarly, it would allow us to sensibly allow a wild stand of eucalypts, pines, acacias, or native trees to regenerate to create a woodlot on a steep slope well to the south of a house as part of a Zone 4 managed wild system. Del mismo modo, nos permitiría que un lugar de crecimiento de eucaliptus, pinos, acacias o árboles nativos regeneren una zona de forestación en la ladera de una montaña, hacia el sur de una casa, como parte de la zona 4 o la zona de el territorio salvaje manejado. Every design context will involve different applications of the sector and zone design tools, let alone the generality expressed in this design principle. Cada contexto de diseño involucra diferentes aplicaciones del sector y zona de diferentes aplicaciones de herramientas de diseño según sector y zona, además de aquellas expresiones generalizadas en el principio de diseño con diversas expresiones. The proverb, "Can't see the forest for the trees," reminds us that even without the disabilities created by formal education in reductionist thinking, and even punishment for thinking systemically, everyday focus on details can lead to failure to step back to understand the context. El proverbio de no ver el bosque por enfocarse en los árboles, nos recuerda que aún sin las discapacidades recreadas por la educación formal en el pensamiento reduccionista y por el castigo al pensamiento sistémico en el foco cotidiano, so this context is also central to another design methodology that reflects this principle, that of holistic decision-making, originally developed by Alan Savory in relation to rangeland management, but today applied more widely. Este
contexto es central a otra metodología de diseño que refleja este principio, que es toma de decisiones holísticas. El principio fue originalmente desarrollado por Alan Savory en relación al manejo de tierras salvajes, pero aplicado más ampliamente hoy en día. So from that brief introduction, I am happy to field questions. Después de esta breve introducción, me gustaría contestar sus preguntas. Bueno, muchas gracias. Bueno, ha sido excelente, le agradecemos muchísimo a David. Le pedimos por favor si puede dejar de compartir pantalla, así le hacemos las preguntas. Can you stop sharing screen, David, so that Andrea can ask the questions? Excelente. La primera pregunta que nos llegó es sobre arquitectura y urbanismo y dice, considerando la cantidad de energía que necesitan consumir las grandes urbes para sostenerse, ¿cómo visualizás las capitales del mundo en el fondo de la curva del descenso energético? Okay, David, I am going to read that question for you. That question goes as follows. ¿Podrías repetir la pregunta, Andrea? Claro, Discúlpame. No hay problema. Considerando la cantidad de energía que necesitan consumir las grandes urbes para sostenerse, ¿cómo visualizás las capitales del mundo en el fondo de la curva de descenso energético? Considering the, let's say, amount of energy that world capitals need, how do you visualize the energetic descent curve? Sorry, I've got the question, David. I think I sent you. I can see. Yes, I'm looking for the translation. I'm sorry. I thought that that would be. Apologies for that. It's my bad in this particular case. I'll get to that soon. Okay. Yeah. So this is a very. This is the first challenge. question, actually, or from the translations. I mean, I can't find them. I'm sorry. I know. I've got it here. Yeah. Okay. So I see in a process of energy descent, it is inevitable that over time there will be a decline in and reversal of urbanization and densification. And David, David, can we start again, please? Because I'm beginning to let's say lose a little bit track of what you're saying. Sorry about that, but it's a bit complicated. Yes. And this is more spontaneous, so I would need you to be a bit patient with me. Yes, sorry. So with decline in energy availability, cities must, over time, if not rapidly, become smaller and less dense in their settlement patterns. Con digamos, la pérdida de cargas energéticas, las ciudades van a tener que convertirse en más pequeñas para poder lidiar con este problema. This can happen in many different ways, but it's also possible to retrofit
existing cities around a more an economy based on essentials rather than based on discretionary needs and wants. Esto se puede aplicar también a ciudades ya existentes, reacondicionándolas en base a cubrir necesidades generales y no necesidades discrecionales. Of course, in more severe scenarios, many of these higher density environments may actually not be able to be adapted and may be, in fact, abandoned. En un tipo de situación mucho más severa, estas ciudades pueden no necesariamente ser adaptables, sino que definitivamente su idea es la idea es la de abandonarlas. On the other hand, political power concentration around strategically important locations could see resources concentrated to armor and strengthen those places against these longer-term problems. También se puede redirigir los diseños para armar a estas ciudades y poder defenderlas así de estos problemas a largo plazo. Yes, the second question then. La siguiente pregunta, Andrea. Muchas gracias a los dos. Bueno, estamos con el tiempo cumplido, así que vamos a hacer una última pregunta y después dejarle unos minutos a David para que nos cuente su último libro. ¿Querés comentarle eso? David, we are running out of time, so there will be one more question, and you'll be given some time to discuss your latest book. Okay, maybe the question 3 is more relevant because the question 2 was in some way covered by the first answer. Sí, vamos con la tercera. Sí, la tercera pregunta es más relevante. La pregunta número 2 estuvo cubierta con la respuesta a la número 1. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cuáles son los nuevos retos y caminos hacia donde evolucionará el pensamiento permacultural? Okay, what are the new challenges and pathways for the evolution of permaculture thinking? Yes, well, these are questions that have been also addressed by permaculture teacher and writer Rosemary Morrow in her new book, Earth Restorer's Guide to Permaculture. Rosemary Morrow, en su último libro, acaba de contestar estas preguntas. I also think that my reference to Dan Palmer's work in making permaculture stronger, focusing on the design process, is also very important. El foco en convertir la permacultura en más fuerte, basado en los principios de Daniel Palmer, también son importantes. In terms of the 12 design principles, one of the key questions has been where in the 12 design principles is the concept of resilience and also of reciprocity that many people recognize as very important. En el marco de los 12 principios, también es importante destacar la ubicación de los principios de resiliencia y reciprocidad, que para muchos son muy importantes. Rather than design principles, I see these as system characteristics or emergent properties
which come from application of all 12 design principles. Más que nada, se trata de... excuse me, David, can you repeat that one, please? I missed a bit. Rather than resilience and reciprocity being design principles, I see them as emergent properties or characteristics which are contributed to by all 12 design principles. Se trata de características emergentes a las cuales contribuyen los 12 diseños, los 12 principios del diseño. And I think this is something that I didn't emphasize enough in Principles and Pathways Beyond Sustainability. Y creo no haber hecho demasiado énfasis en esto, el suficiente énfasis en esto en base en los principios de diseño. Thank you. Excelente, muchísimas gracias David, gracias Dolores también por tu apoyo durante esta transmisión. Queremos dejarle los últimos minutos para que David nos cuente acerca de su último libro. David, you're allowed the last minutes to talk about your latest book now. Retro Suburbia, the Downshifter's Guide to a Resilient Future, addresses the retrofitting of our low-density urban environments. Se trata de la readaptación de nuestros entornos urbanos de baja densidad. And it focuses in 3 fields of action which summarize the 7 domains of permaculture. Se enfoca en 3 campos de acción que resumen los 7 dominios de la permacultura. The built, the biological, and the behavioral. La construcción, la biología y el comportamiento. Which we see as critically important at the household scale of organization. Que son, o que vemos que son críticamente, de importancia crítica al nivel de, digamos, el hogar, al nivel de la organización de un hogar. So we see much of the future opportunities in those 3 fields are in accepting that we must start with what we already have. Vemos mucha importancia en esos 3 campos trabajando con lo que ya tenemos. And the book is written as a pattern language of permaculture design, strongly reflecting the ideas of Christopher Alexander's seminal work, A Pattern Language. Y el libro refleja las estructuras de diseño que están explicadas en el libro de Christopher Alexander. The book was also written with a very local focus here in Australia, but many people see it as adaptable to quite diverse contexts. El foco del libro es esencialmente local al entorno australiano, pero muchos lo ven adaptables a otros lugares y otros contextos. And during the COVID-19 crisis, we made the book accessible online on a pay what you feel basis for digital access. Durante la pandemia, el libro estuvo a la
al alcance de quien lo quisiera leer en base a un modelo de pagar lo que sientas que tenés que pagar por el libro. Thank you for that interest, and hopefully you will find some of that work relevant to the local context in Argentina. Gracias por el interés en el libro y especialmente esperando que lo encuentren útil para el contexto argentino. And maybe there will be a Spanish translation before too long. Y probablemente en poco tiempo haya una traducción al español. Thank you. Bueno, muchas gracias, lo esperamos con muchas ansias esa traducción. They're very eager to receive that translation. Muchísimas gracias, David. Realmente ha sido un honor para nosotros contar con tu presencia y con tu disertación en el contexto de nuestra diplomatura. David, thank you very much. It's been a pleasure and an honor to hear you speak in the context of their diploma course. Thank you. Les agradecemos muchísimo. Muchas gracias al resto de las personas por estar del otro lado y acompañarnos en esta clase. Les volvemos a repetir que se sumen a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes para seguir las propuestas que realizamos. Y quiero dejar los últimos segundos para que David pueda dar un mensaje final y ya con eso nos despedimos. Les agradecemos muchísimo y hasta la próxima. David, you are invited to say, to give a last message. I think what I would say to young designers is to treat the current time of crisis and see it as an opportunity for at least creatively responding to change, as we say with the 12th Permaculture Principle. Para los diseñadores jóvenes, traten estos tiempos de crisis como una oportunidad y siguiendo los principios de permacultura. Thank you. Muchísimas gracias. Gracias, Dolores, nuevamente por tu apoyo y no, de nada. Nos reencontraremos en la próxima. Hasta luego.